Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este hermoso y glorioso día que Dios nos regala, usted y yo, aleluya. Amanecimos vivos, bendito y adorado sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos, creo que tenemos razones suficientes del por qué hacerlo. Padre amado, te damos muchas gracias por este honor, por este privilegio que tú nos concedes de poder declarar lo que tu palabra dice en Lamentaciones, capítulo 3, del versículo 22 y 23, dice que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos porque nunca decayeron tu misericordia, sino que nuevas son cada mañana. Gracias porque también podemos declarar lo que el salmista dijo en el capítulo 3, versículo 5 del libro de los Salmos. Él dijo, yo me acosté, yo dormí, yo desperté porque Jehová me sustentaba. Qué honor, Padre amado, el poder disfrutar de una misericordia. Gracias por atraernos con cuerdas de amor a este reino, por enseñarnos. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, amigos, gracias a todos aquellos que nos cuentan testimonio de lo que Dios está haciendo a través de esta palabra, y quiero felicitar a todos los nuevos. Le cuento que para la gloria de Dios hay muchas personas nuevas que comienzan en la vida cristiana y también muchas personas nuevas en diferentes partes del mundo que comienzan a escuchar estos devocionales. A Dios le damos toda la gloria. Yo lo invito para que siga meditando en esta palabra porque todavía hay muchas cosas que necesitamos aprender. Estamos estudiando, mis amados hermanos, un tema que le hemos titulado Siendo enseñados por los animales. De pronto hay personas que apenas ingresaron y ya llevamos con el estudio número 19. Imagínense, el estudio número 19. Entonces, obviamente, de pronto algunas personas dicen, me perdí como la secuencia del estudio, y lo puede escuchar y verlo como un poco enredado. ¿En qué sentido? De que no conoce la base bíblica del inicio para poder darle un fundamento bíblico al título de la enseñanza. El tema es siendo enseñados por los animales. ¿Qué me tienen que enseñar a mí los animales? O sea, ¿de dónde sacaron eso? ¿Dónde dice eso la Biblia? Pues para darle respuesta a su pregunta, el libro de Job, capítulo 12, versículos 7 al 9, escucha lo que dice. Y en efecto, preguntad ahora a las bestias y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te lo enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosas de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En esta porción de la Escritura, mis amados hermanos, entendemos perfectamente que Dios nos hace un desafío, porque Dios habla de miles maneras. Y qué hermoso saber que Dios aún mismo, la misma naturaleza que Él creó, dejó un lenguaje donde la misma creación grita las manos que lo hicieron. La palabra de Dios dice en el Salmo 19, la escritura es muy clara cuando dice: el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y si quieren preguntar quién fue el que formó todo esto, el mismo Señor dice: pregúntenle a los animales. Entonces, bíblicamente, incluso cuando el mensaje de Jesús muchas veces llegó a usar comparaciones para obviamente darle un sentido espiritual. Jesús usaba muchas parábolas, y las parábolas son pequeñas narraciones para explicar una verdad espiritual. Entonces es muy importante entender que Dios permite muchas de las cosas que obviamente están escritas en la palabra, inspiradas por el Señor, con una revelación muy poderosa. Entonces aprendimos 4 animales basado en Proverbios capítulo 30,
donde la Biblia nos afirma, mis amados hermanos, del versículo 24 al 28, que hay 4 cosas de la tierra que son más sabias que los sabios. Estudiamos las hormigas, trajimos un sentido espiritual. Estudiamos los conejos, trajimos un sentido espiritual. Estudiamos las langostas, también sacamos el sentido espiritual. Y estudiamos las arañas, también se le sacó el sentido espiritual. Entonces es muy importante para que usted entienda esto y pueda comenzar a ir a YouTube y buscar todos los estudios. Entonces estamos estudiando uno de los últimos, porque ya estamos, como se dice, aterrizando. Estamos estudiando basado en Proverbios 30:30, donde la Biblia nos da un detalle extraordinario del león. Mire, le voy a leer esta porción de la Escritura. Proverbios 30:30, escucha lo que dice la palabra. El león más fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. De aquí sacamos 2 verdades espirituales y dijimos que el león es el único animal que no conoce el miedo. Y el segundo principio es que nunca retrocede por nada. Entonces estamos estudiando el primer principio de cómo Dios nos habla a través de este ejemplo para que vivamos una vida cristiana sin miedos, que no nos dejemos encasillar ni aprisionar por los miedos que manejamos los seres humanos, porque el miedo es una de las armas más fuertes que usa el enemigo. Una vez que el enemigo logra instalar miedo en la vida de una persona, entonces la persona siente miedo para enfrentar la vida, para trabajar. La gente medio le da una gripita y le viene ese miedo. Yo creo que yo me voy a morir. Estos muchachos me van a enloquecer. Yo no voy a poder con este marido. Y comenzamos a hacer un sinnúmero de confesiones y nos vamos llenando de miedo, donde nuestra mente comienza a nublarse. Pero qué hermoso que la palabra de Dios, hay muchos pasajes de la Escritura donde Dios nos manda a enfrentar el miedo. Y ayer leímos algunas cosas muy interesantes y voy a decir la última parte, es que la palabra no temas aparece 365 veces en la Biblia, y aquí fue donde nos quedamos el día de ayer, usando también el Salmo 34, de cómo Dios a través de cada día nos dice un no temas, no te afanes, no permitas que el miedo, la ansiedad, el pánico venga a paralizar tu vida. Te mostré ayer que el salmista David, en el Salmo 34, el salmista David hablaba de que cuando él estaba manejando sus miedos, sus temores, él dice, yo busqué a Jehová y él me libró de todos mis temores. Entonces, ¿qué nos enseña esta palabra? Que si tú llevas tus miedos a Dios, te darás cuenta de que nunca fuiste creado para temer, ni a lo desconocido, ni a los demás. ¿Por qué el enemigo quiere meter ese miedo? Sabiendo que yo entiendo perfectamente que nosotros venimos arrastrando el miedo desde el principio de la creación. Esto sucedió cuando Adán pecó, en Génesis capítulo 3, el versículo 9 al 10, cuando Jehová le pregunta, después de haber pecado Adán y Eva, Jehová le pregunta al hombre, a Adán, y le dice, ¿dónde tú estás? Esta es una pregunta muy reveladora. ¿Acaso Dios no sabía? ¿Será que es una pregunta geográfica? ¿Será que los ojos de Dios no podían verlo en el lugar donde estuviera? Los árboles del huerto del Edén no fueron suficientes para tapar el pecado de Adán y Eva. Aquí lo que Dios le estaba preguntando no era dónde se encontraba geográficamente, sino que él había perdido la posición de autoridad y de reino que sí él había dado. Porque es que cuando el pecado entra, entonces ingresa el miedo. Mire la respuesta que Adán dio. Dios le pregunta, ¿dónde tú estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, ¿quién le enseñó a este
Si no sabía lo que era el miedo, ¿de dónde aprendió esa palabra? ¿Quién le transmitió ese miedo? ¿De dónde lo heredó? Si él escuchaba la voz de Dios en el huerto, dice que estaba desnudo y no se avergonzaba, pero aquí dice que se escondió porque estaba desnudo. Entonces, cuando se peca, cuando nos aislamos de Dios, cuando queremos vivir a nuestra manera, entonces comenzamos a alimentar ese miedo por escuchar la voz del enemigo. Porque Dios nos da una palabra y la palabra de poder que Dios nos da nos catapulta a niveles mayores, eleva nuestra autoestima, no permite que ninguna inseguridad entre a nuestra vida, pero cuando nosotros le abrimos la puerta al enemigo, entonces se instala el miedo. Y cuando el miedo se instala en tu vida, entonces tu mente se nubla, no sabes qué hacer, no sabes qué determinación tomar, obras no conforme a la palabra, sino como un animal que obra por instinto, no pensante como un ser humano. Entonces, qué impresionante que Dios tenga que usar a los animales que obran por instinto, que no son pensantes, que no son seres racionales. Dios tiene que usar a un ser irracional para explicarle al racional cómo tiene que comportarse. Dios está diciendo, ¿por qué no haces lo del león? No te dejes llenar de miedo. Yo no te creé con miedo. Tú tienes que enfrentar tus miedos. ¿Por qué crees que Dios en tantos pasajes de la Escritura? Mira lo que dice Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, 10. Hay muchos pasajes de la Escritura donde Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Escucha cómo comienza este texto. Isaías 41, 10 dice, no temas, no temas. No, pero Señor, ¿por qué si me estoy llenando de miedo? No temas porque yo estoy contigo. Como quien dice, ¿no te es suficiente mi presencia? Mi presencia, mi poder no te da alguna garantía de que las cosas van a estar bien. No temas porque estoy contigo. No desmayes porque es que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te voy a sostener con mi justicia. O sea, como quien dice, Dios te está diciendo, es que los miedos que estás teniendo por cualquier circunstancia, los estás engrandeciendo de tal manera que yo para ti me estoy como empequeñeciendo y tu miedo está siendo más grande que yo mismo. Dios es mucho más grande, pero el miedo se ha instalado tanto en ti que desconfías de las promesas de Dios. Si Dios dice que está contigo, ¿no te parece a ti una garantía? ¿No te da la fuerza suficiente para hacer frente a cualquier adversidad? Si tú haces un recorrido escritural, Dios siempre, cada que hablaba a la gente, siempre le decía, enfrenta tu miedo. Mira lo que le dijo a Josué. Josué era el que ya iba a seguir el entregar los territorios. Su pastor había muerto. A él le tocaba ya hacer frente al pastoreo. ¿Y qué le dijo Dios? Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas, no te llenes de miedo ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo donde quiera que vayas. O sea, yo te garantizo mi presencia para que tengas éxito. Juan capítulo 14, versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.